Pues la huelga y el encierro empezó el pasado 13 de mayo. En ella participamos 4 compañeros, pero lo que fueron los preparativos desde que salió la idea, pues fueron 7 días antes, ¿no? 7 días antes salta la posibilidad de hacer extracción, y en esos 7 días pues movilizamos todo lo posible, ¿no? Para la organización. Lo primero, buscar las personas, toda la infraestructura, cómo lo íbamos a hacer, asesoramiento médico, lo que necesitábamos. Al final conseguimos 4 perfiles de 4 personas fuertes, tanto física como mentalmente, que nos lleváramos bien, que no tuviéramos cargas familiares. Y entre esas 4 personas y solo 4 personas más externas, organizamos, ya te digo, en una semana, pues todo lo necesario para ese 13 de mayo, encerrarnos en el local del comité con todo preparado y iniciar esta huelga de hambre. El motivo principal para tomar una decisión tan drástica como una huelga de hambre, pues viene de la mano del COVID-19, ¿no? De la crisis del COVID-19, cuando la empresa, aprovechando esa coyuntura, pues nos comunica a la plantilla y al comité que no va a solicitar la tasa de reposición del sector público, que en este año es del 100%. Y con ello pues incumple, por una parte, unos acuerdos fin de huelga del 2017 en que se comprometía a pedir esa tasa de reposición, lo que le conllevaría también a incumplir otro de esos puntos de aquel acuerdo, por los cuales se fijaba una plantilla mínima operativa por categorías. Y lo que es más grave para nosotros, si no se pide esa tasa de reposición este año y el año que viene, como comunicaron, conllevaría el despido en diferido de 7 compañeros con contratos eventuales, ¿no? Nos parece extraño, por lo menos, que una empresa pública como EVI pues siga una línea empresarial totalmente contraria a la línea política marcada por el Gobierno de España, donde siempre se dijo, desde que estalló esta crisis, que todas las medidas aprobadas y adoptadas por el Gobierno de España eran para intentar que ninguna empresa aprovechara esta coyuntura para perder empleo, ¿no? Su política siempre fue proteger el empleo a toda costa, y vemos como una empresa pública dependiente políticamente del Gobierno del Principado de Asturias, pues va por libre, ¿no? y se desmarca de ello. Entonces, el principal motivo son esos 7 despidos en diferido a los que nos llevaría el no pedir esa tasa de reposición. También la empresa, aprovechando la coyuntura, pues nos acaba de meter unilateralmente un ERTE por razones técnicas y operativas. Entendemos también que para aprovecharse de los trabajadores y la administración pública. Por una parte, recae sobre los trabajadores la mayor parte del dinero que quieren ahorrar con ese ERTE, ya que nuestro complemento será solo del 55% por día que vayamos al desempleo. Y por otra parte, aplica un ERTE no durante los 8 meses que restan del 2020, sino durante todo 2020 y todo el 2021. Entonces está claro que se quiere aprovechar del Servicio Público de Empleo vía nuestros seguros de desempleo para, por una parte, conseguir todo lo posible de ese Servicio Público de Empleo, y por otra parte, como te digo, pues bueno, cargar sobre la espalda de los trabajadores el peso económico de esta crisis. A primeros de año había una relativa calma en la terminal, nadie se esperaba ni esta crisis ni lo que iba a conllevar para la terminal, ¿no? Sí es verdad que, bueno, en los últimos años tuvimos una serie de conflictos con huelgas, 3 o 4 huelgas en los últimos 10 años, la última de 7 días en el 2017, que se saldó con entiendo que buen acuerdo para la plantilla, pero esto, la verdad, nos pilló de sorpresa. EVI es la terminal granelera del puerto del Musel. Es una empresa pública, aunque de capital mixto, pero mayoritariamente pública. El accionista mayoritario es la Autoridad Portuaria de Sisión, que posee un 68%. Luego, la misma EVI tiene en autocartera un 10%, con lo cual el accionariado público es del 78%. Luego tenemos 3 accionistas privados, uno que son también clientes. Uno de ellos ArcelorMittal con un 12%, luego EDP, la eléctrica EDP, con un 5%, y el grupo Masabeu, dueña de la cementera de Aboño, con otro 5%.
Como empresa del sector público, pues bueno, en los últimos años sufrimos todos los recortes aplicados tanto al funcionariado como a las empresas del sector público. Y ahora, con el tema del ERTE, bueno, está claro que hay una disminución grave de los tráficos, ya que nuestro cliente principal, ArcelorMittal, pues está bajo mínimos a la espera de que arranquen otra vez toda la industria del automóvil y demás. Entonces, no ponemos en duda de que hay ese bajón económico, pero lo que no estamos de acuerdo es que la empresa intente aprovechar esta crisis para alargar un ERTE innecesariamente, aprovechándose, como te decía antes, de nuestros seguros de desempleo. Y por supuesto no estamos de acuerdo con que la mayor parte de esa crisis la tengamos que pagar nosotros con un complemento del 55%, ¿no? El mismo ArcelorMittal, que está aplicando un ERTE a sus trabajadores aquí en Asturias, con más de 5.000 trabajadores, pues llegó a un acuerdo entre plantilla y comité mucho más beneficioso. Sin embargo, la EBI, desde el primer día de periodo de negociación con el comité, llegó con una propuesta, 55% en complemento, 20 meses, y el séptimo día, cuando finaliza ese periodo de consultas, su postura era la misma, no se había movido ni un milímetro, 55% de complemento y 20 meses de duración del ERTE, ¿no? La plantilla somos aproximadamente 135 trabajadores y bueno, se le aplica flexiblemente a toda la plantilla. Digo flexiblemente porque depende de la carga de trabajo que tengamos. Cuando tenemos barcos en la terminal, digamos, la carga de trabajo es prácticamente normal, los turnos correspondientes a ese día trabajarían normal, pero los días que no hay barcos en la terminal, pues la inmensa mayoría de la plantilla estará regulada. Cuando tomamos la decisión de iniciar esta protesta, una protesta tan drástica como una huelga de hambre, fue porque entendimos que todas las vías de negociación, tanto con la empresa, con EBI, como con el accionista mayoritario, la Autoridad Portuaria de Sisión, estaban completamente rotas, ¿no? Y así lo demuestra pues que durante 7 días de periodo de consulta la empresa no quiso negociar en absoluto el tema de la tasa de reposición y que el presidente de la Autoridad Portuaria, que también es presidente del Consejo de Administración de EBI, Laureano Lourido, se niega por escrito o se negó por escrito a recibir al comité de empresa, alegando que no creía conveniente tener ninguna reunión por este tema, ¿no? Entonces, ante esa negativa y esa ruptura de cualquier negociación y viendo que los plazos legales se nos pueden echar encima, ya que solo disponemos de 17 días para pedir esa tasa de reposición desde el momento que se levante el estado de emergencia, pues tuvimos que tomar la decisión drástica. Y con ello lo que buscábamos no eran tanto presionar a la empresa o al accionista mayoritario, sino lanzar la pelota al tejado de los responsables políticos últimos de esta empresa, ¿no? El gobierno asturiano nombra directamente tanto al presidente como al director de la autoridad portuaria, y ellos, aparte de estar en el Consejo de Administración de Visa y ser los dueños por poseer la mayoría del accionariado, nombran también directamente al gerente o la gerente de Visa. Entonces, lo que pedimos desde un principio fue la interlocución y la mediación del gobierno asturiano, ya sea del presidente o vía de la Consejería de Industria, para que tome cargas en el asunto y con una simple llamada, descolgar un teléfono, llamar al presidente de la autoridad portuaria y decir: Laureano cumple con la tasa de reposición aprobada para el sector público por el Gobierno de España y cumple con los acuerdos que Visa tiene firmados con la plantilla del comité en el año 2017, ¿no? Hasta ahora, la respuesta por parte del Gobierno asturiano han sido a través del director general de empleo y siempre derivando el problema hacia el SASEC, ¿no? Hasta el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos, diciendo que esa era la vía para solucionar esto, ¿no? Nosotros le contestamos que, a pesar de que el comité, en acto de buena fe, no tendría ningún problema en acudir a cualquier reunión en el SASEC o donde fuera con la empresa, entendemos que tiene que ser el gobierno asturiano quien solucione este tema y lo solucione rápido, porque en su mano está. El pasado sábado tuvo parte de la plantilla el primer contacto directo con Adrián Barbón, el presidente asturiano. Se le fue a esperar a un acto político que tenía, y a la entrada le pudieron entregar en mano una carta escrita personalmente por nosotros, donde le ponemos al día de por qué estamos aquí, de cuál es la problemática y lo que pedimos, ¿no? Lo que le pedimos a él como presidente de Asturias, que simplemente es eso, ¿no? Que solucione esto en 5 minutos, puede estar solucionado con una simple llamada.
A partir de ahí estamos esperando a ver si hay algún movimiento político más. Entendemos que esta semana será clave, pero ya por nuestra parte, pues bueno, esperar esos movimientos, esas respuestas, esos contactos y todo lo que pase desde ese sábado ya la responsabilidad total está en el gobierno asturiano, ¿no? El miércoles pasado pues teníamos solicitado a la empresa autorización para que entrara un grupo sanitario compuesto por un médico, una médica y dos enfermeras voluntarias, todas ellas del Servicio Público de Empleo, con experiencia previa en este tipo de huelgas de hambre, para hacernos el primer reconocimiento. Era el día que llevábamos 8 días, cumplíamos y entendíamos que por, por el asesoramiento médico que habíamos tenido, a partir de ese octavo día era importante tener el primer control médico. La sorpresa fue que la empresa contesta denegando, ¿no? Denegando esa entrada, denegando la autorización para que ese personal médico pudiera entrar. Esta decisión equivocada fue muy equivocada para la empresa, porque al día siguiente, bueno, tanto los medios de comunicación como las redes saltaron con esta noticia a favor nuestro y en contra de la empresa. Y el jueves la empresa envía la primera nota de prensa durante todo el conflicto, anunciando a bombo y platillo que a partir del día siguiente, del viernes, tendríamos un retén médico por la mañana y por la tarde, los 7 días de la semana, que ese retén médico sería a través de la mutua que trabaja con la empresa, ¿no? Nosotros lo que decimos de esto, en primer lugar, es que nos parece impresentable que una empresa pública como EVI, que está actualmente en un ERTE por causas económicas, rechace la asistencia médica gratuita que nosotros ofertemos y esté contratando con personal sanitario privado esta asistencia. Nos parece impresentable que una empresa pública como EVI esté derivando dinero público a la sanidad privada y nos parece impresentable que mientras los trabajadores vamos al paro con un 55%, porque supuestamente va a haber pérdidas este año, pues eso, se estén gastando cientos o miles de euros, todo dependerá de lo que dure este conflicto, ¿no? Pero más allá de esa crítica política, la realidad que nos encontramos a día de hoy es que la empresa ya mintió desde un principio en esa nota de prensa, ¿no? Simplemente se quiso maquillar de cara a la opinión pública, porque ningún día hasta ahora tuvimos ese retén por la mañana y por la tarde. El primer día tuvimos un reconocimiento por la mañana, el segundo también, ayer domingo ninguno y hoy acabamos de tener uno por la tarde, con lo cual ni va a ser todos los días ni va a ser mañana y tarde. Hace ya unos cuantos años hubo un acuerdo entre PSOE y PP para cambiar la ley de puertos y en esa última ley de puertos viene recogido que las autoridades portuarias no pueden ser dueños de ninguna empresa del sector, ¿no? Entonces, EVI debe ser el único caso actualmente en todo el Estado español y la ley de puertos sí que obliga a las autoridades portuarias a deshacerse de esas acciones. No concreta la palabra privatizar, porque legalmente podría ser posible que un gobierno autonómico, que el Principado, que el Ayuntamiento se hicieran cargo, cosa que por supuesto no va a pasar, pero bueno, si dice desinvertir, ¿no? Desinvertir en esas acciones. Y solo pone un eximente, que es en el caso de que no haya nadie interesado, y eso es nuestro caso, ¿no? Hubo algún intento, incluso salió el cuaderno de venta, pero no, con las condiciones en que salía nadie se interesó. Y a día de hoy pues seguimos con esa espada de Damocles. Sabemos que la terminal en los últimos años perdió o está perdiendo valor, ya que al desaparecer prácticamente los tráficos de carbón térmico por el cierre de las térmicas de carbón, pues bueno, el interés que pudiera tener para terceros es menor, ¿no? Pero bueno, seguimos ahí, como te digo, con el peligro ese de privatizar y entregarlo a manos de capital privado. Nuestro principal cliente y casi, no digo único, pero bueno, muy mayoritario es ArcelorMittal. Quizás ArcelorMittal fuera o tendría que ser quien estuviera más interesado, pero entendemos que ArcelorMittal tampoco necesita comprar EVI, ¿no? Es prácticamente dueño de ella al ser el cliente mayoritario y tiene unas ventajas muy grandes en los precios, entonces tampoco se va a meter en más follones, pero en cualquier momento está claro que nos podrían privatizar de acuerdo a esa ley de puertos. Y lo triste es que sea o fuera
una presidenta del PSOE, ¿no?, de Puertos, la última en que recalcara esa intención de privatizar, ¿no? Cuando el PSOE, bueno, pues nos engañó ya en la década de los 80 cuando empezó todas las privatizaciones y los planes de reconversión. Luego nos venden o se venden como defensores del sector público, ¿no? Pero en este caso está claro que bueno, claramente María Ornella pues hablaba de la privatización de EVI. Las consecuencias han sido muchas, ¿no? Como clase obrera, pues bueno, claramente una pérdida de derechos en las empresas públicas. Existen muchos menos derechos que en el sector público, eso está claro. Mucha más precariedad. Los trabajos de las empresas públicas son mucho más precarios. Desaparición de muchas de esas industrias que fueron privatizadas, ya que a lo largo de finales del siglo XX, finales del siglo XXI, cuando comienzan las deslocalizaciones y el gran capital ve que es mucho más barato fabricar en terceros países, pues muchas de esas empresas que fueron vendidas fueron cerradas aquí, esos trabajadores, esas trabajadoras acabaron en el paro. Y todo el tejido industrial, sobre todo el pesado, y cuando estoy hablando principalmente de aquí de Asturias, ¿no? Un pequeño país donde la industria y la minería tuvo muchísimo peso en el siglo pasado, pues lo que estamos viendo es que nos fueron convirtiendo poco a poco en un país de servicios al estilo mediterráneo, ¿no? Toda esa gran industria va cerrando, y todas las políticas de todos los gobiernos, fueran del color que fueran, siempre fueron encaminadas a potenciar el sector servicios, a potenciar el turismo como lo que nos iba a salvar, ¿no? Con lo que ello conlleva, ¿no? Con lo que ello conlleva todo el sector servicios y de turismo, de precariedad, de estacionalidad, de falta de derechos, y en eso están convirtiendo a Asturias, ¿no? La reconversión aquí fue brutal y estamos pagando esas consecuencias día a día. Teniendo claro que no podemos ser sumisos y sumisas, que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante todo lo que se nos viene encima, y que tenemos que luchar con todo lo que tengamos para defender nuestros derechos. Salir a la calle, organizarse, protestar. Con nuestra acción muchas veces nos preguntan la gente qué es lo que pueden hacer para solidarizarse con nosotros, ¿no? Y siempre contestamos que bueno, que aparte de puntualmente en este conflicto pues acudir a las movilizaciones que se organizan, lo que más nos podría ayudar es ver que se encendió la mecha, ¿no? con esta huelga de hambre y este conflicto en EVI, ¿no? Que sirva de ejemplo para otras empresas en crisis, para otros trabajadores y trabajadoras, y que sigan el camino, ¿no? Que sigan el camino, que nunca se puede aceptar que te impongan las cosas, que seas tú el que pague el pato roto del capitalismo cuando las cosas van mal, y cuando las cosas van bien nunca te tocan ni las migajas, ¿no? Siempre se quedan con los beneficios, pero cuando hay pérdidas, pues estas las hay que socializar, ¿no? Entonces, lo dicho, tener conciencia de clase, defender a muerte nuestros derechos, y no nos quedar de brazos cruzados bajo ningún concepto.